Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Una palabra de oración para que podamos comenzar con este tema en esta tarde. Les pido a que ustedes allí en su hogar inclinen sus rostros para que oremos. Oremos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos alabándote, glorificándote en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros hemos sacado esta tarde, aunque el clima no se ve el más apropiado, pero hemos sacado esta tarde porque queremos ser llenados por el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos, reconocemos, Padre, que en el sábado hay una bendición reservada de manera especial para tus hijos, aquellos que te buscan. Y sabemos, Padre, que tú siempre te dejas encontrar. En esta tarde te queremos dedicarle este programa a ti, Padre. Estamos estudiando con respecto a todo lo concerniente a tu vida, Padre. El dolor, el tormento, el sufrimiento, el precio que tuviste que pagar para redimir. Queremos ser instruidos por ti, Padre. Lléname de tu poder, de tu Espíritu Santo, para que las palabras que puedan ser expresadas a través de los labios de tu siervo puedan ser palabras aprobadas por ti. Que todo lo que hagamos pueda ser para la gloria y honra tuya. Y que en cada hogar, Padre, se pueda manifestar el poder del Espíritu Santo. Y que podamos sentir que hemos sido un sábado más bendecidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el capítulo 29 del libro Historia de la Redención lleva como título La crucifixión de Cristo. Es un tema que es sumamente importante para todo cristiano, que podamos entender todo lo relacionado a la crucifixión de nuestro querido Jesús, el precio que se tuvo que pagar. Hemos estudiado en capítulos anteriores que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Podemos estar caminando con Jesús y aún así ser unos traicioneros cuando no permitimos que la palabra de Jesús sea la que obre en nuestras vidas. También podemos ver que podemos estar caminando con Jesús como hizo otros de los discípulos y terminar negando. Entonces, no estamos exentos de aún estando en el camino correcto de caer. Y es por eso que nosotros queremos incitar y amonestar a cada uno de ustedes que no nos sintamos que lo sabemos todo, que siempre anhelemos estar buscando en la palabra de Dios el refugio, que sea Dios el que nos encamine, nos limpie y nos prepare. Vemos que la semana pasada le hicieron a Jesús un juicio injusto, un juicio en el cual todo fue preparado para que Jesús fuera hallado culpable. Tristemente, ¿de qué, mis queridos hermanos? Porque no había nada que Jesús hiciera para que fuera condenado, en especial a muerte.
Pero vemos que el enemigo trabajó todo para darle muerte a Jesús pensando que a través de su muerte sería el fin. Y yo alabo y glorifico a Dios porque el enemigo no pudo detener a nuestro Salvador. Queridos hermanos, quisiera comenzar, dejarles saber que Cristo Jesús, el precioso Hijo de Dios, fue conducido y entregado al pueblo para ser crucificado. ¿Quiénes estuvieron presentes mientras Jesús iba rumbo al Calvario? ¿Quiénes estuvieron allí ante el Calvario mientras Jesús estaba siendo entregado para ser crucificado? A ver. ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Ustedes piensan que los discípulos estuvieron presentes? Sí, todos sus discípulos, y había demasiada gente porque hasta los que lo condenaron lo acompañaron en todo el camino. Correcto. Y sabes que hay un personaje también muy especial que la esencia sigue siendo Cristo, pero también su madre estuvo presente en el proceso del juicio de Jesús y de la sentencia de muerte. Ahora, ¿qué esperaba mientras Jesús estaba siendo torturado y María, la madre de Jesús, estaba allí presente viendo esto? ¿Qué esperaba María que Jesús hiciera mientras Jesús estaba siendo torturado? ¿Cuáles eran las expectativas, las esperanzas de que ella esperaba que Jesús iba a hacer? Que use su poder. Que usara su poder. Interesante este punto. Dice, su corazón estaba herido por la angustia. No obstante, ella junto con los discípulos esperaba que mudara la penosa escena y que Jesús manifestara su poder, como dijo Luis, y apareciera ante sus enemigos como el Hijo de Dios. María tenía claro que su hijo era el Hijo de Dios. Y lo único que estaba esperando, lo único que ella anhelaba al ver a su hijo sufrir, era que, por favor, hijo mío, manifiesta tu poder y libérate. Ella no quería que su hijo continuara siendo que atropellado, abusado, de la manera que estaba siendo Jesús humillado. Y en su corazón, como cualquier madre, anhelaba que su hijo pudiera utilizar el poder de Dios. Ahora, la cruz en la cual Jesús iba a ser crucificado fue preparada ¿para quién? ¿Para quién fue preparada la cruz? Barrabás. Barrabás, muy bien. Apenas había pasado Jesús por la puerta de la casa de Pilato, dice la sierva de Dios, cuando trajeron la cruz que era preparada para Barrabás y la depositaron sobre los hombros magullados y ya sangrientos. Ahora, interesante este punto, porque nosotros sabemos que Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Y en esa cruz en la que pusieron a Jesús, Jesús estaba tomando el lugar de alguien. ¿Vieron ese punto? Jesús en la cruz nunca fue fabricada para Jesús. Esa cruz simboliza que Jesús vino a tomar nuestro lugar. Y aún en la cruz en la que fue crucificado, Jesús estaba tomando el lugar de Barrabás. Interesante ese punto. Ves en otro punto, te va a ir poniendo mejor. Ahora, los dos criminales que iban a ser crucificados con Jesús eran compañeros de quién? Los dos criminales, muy bien, también cargaron sus cruces los compañeros de Barrabás, dice la sierva de Dios, que debían sufrir la muerte al mismo tiempo que el Señor. O sea, estamos viendo que si Barrabás era terriblemente malo, merecía la muerte de la cruz, sus compañeros no estaban lejos de él. Y se supone que sus compañeros también iban a morir la misma muerte de cruz. Ahora, quiero comenzar en este tema necesito, porque la sierva de Dios siempre dice que nosotros debiéramos meditar y analizar las últimas escenas de la vida de Jesús. Y voy a ir narrando y haciendo preguntas y quiero que ustedes vayan utilizando su imaginación y se trasladen a ese lugar. Dice, el Salvador llevó su cruz unos pocos pasos
pero por causa de la pérdida de sangre y el excesivo cansancio y el dolor, cayó desmayado al suelo. No era que Jesús no pudiera cargar la cruz, era que la pela y la golpiza, las heridas que ya había sufrido antes, lo habían debilitado a tal punto que Jesús ya no podía ni siquiera cargar esa cruz. Dice, recuperó el sentido, porque Jesús cayó inconsciente. Y dice, nuevamente colocaron esa cruz sobre sus hombros y lo obligaron a avanzar. Vaciló unos pocos pasos mientras cargaba la pesada cruz. Y nuevamente Jesús cayó al suelo como si estuviera sin sentido, como si ya se hubiese muerto allí. Al principio le creyeron muerto, pero finalmente Jesús recuperó el conocimiento una vez más. Los sacerdotes y los dirigentes no manifestaron la menor compasión por los sufrimientos de su víctima, pero se dieron cuenta de que le era imposible llevar un paso más ese instrumento de tortura. Entonces, al ver los líderes que ya Jesús no podía cargar esa tortura, ¿qué decidieron hacer los sacerdotes? Cuando vieron que ya Jesús no podía cargarla, sino que si lo obligaban a cargarla más, podía haber muerto antes de llegar al Golgotá. ¿Qué decidieron hacer? Buscar un sustituto que cargara la cruz. Interesante nuevamente ese punto. Necesitaban a un sustituto. Jesús tenía que morir en esa cruz para ser el sustituto nuestro. Y en este preciso momento estaban buscando a alguien que fuera el sustituto de Jesús para poder cargar esta cruz. Interesante porque dice, mientras pensaban qué podían hacer, Simón, un cirineo, que venía en dirección contraria, se encontró con la multitud. ¿Y qué está pasando? Y se puso tal vez a mirar, a averiguar. Y entonces le tomaron entonces a instancia de los sacerdotes y lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Los hijos de Simón eran discípulos de Jesús, pero él mismo nunca había tenido una relación con él. Interesante este punto, porque aquel que estaba cargando la cruz de Jesús, sus hijos eran seguidores de él, pero él no. Interesante ese punto. Y ahora él se estaba topando con aquel que tal vez sus hijos les habían hablado de los poderes de cómo Dios había manifestado en el pueblo de Dios. Y miren esto, dice, ¿qué tipo de multitud seguía Jesús al Calvario? ¿Qué podemos aprender de esa multitud mixta? Dice, había una gran multitud que seguía al Salvador al Calvario y muchos de sus integrantes se burlaban de Jesús. Los ridiculizaban, pero a su vez había un grupo que lloraban y repetían sus alabanzas. Los que habían sido sanados de diversas enfermedades, los que habían resucitado de entre los muertos, se refirieron con voz fervorosa a sus maravillosas obras y manifestaron el deseo de saber qué había hecho para que se le tratara como un malhechor. ¿Cómo es posible? Ellos decían que este que nos ha sanado, este que nos ha salvado, este que me ha dado vida, merezca semejante castigo. Y preguntaban y cuestionaban. Pocos días antes lo habían acompañado en medio de gozosas hosanas mientras sacudían las ramas de palmera cuando él entraba triunfalmente en Jerusalén. Pero muchos de los que habían dado clamores de alabanza, porque en ese momento era popular hacerlo, ahora lanzaban gritos y gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo es posible que hacía unos días atrás lo alababan, lo glorificaban, los recibían como rey de reyes y señor de señores? Y pocos días después terminaron gritando, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Y muchas veces quisiera hacer la pregunta, ¿qué mueve tu corazón a alabar a Dios? ¿Tu corazón está siendo movido por lo que los demás hermanos hacen o dicen? ¿O está siendo movido por lo que el Señor puede hacer en tu vida? Porque déjenme decirle que si tu corazón es movido por lo que el hermano Edwin diga, o porque la hermana Josie haga esto, o la hermana Sebi esté haciendo esto, y entonces tú lo haces porque ellos lo están haciendo, pues déjenme decirte que estás perdido dentro de la iglesia.
Porque en la iglesia nosotros no vinimos a adorar a Dios porque tal hermano, tal hermana lo está haciendo, dice que es correcto. Nosotros vamos a la iglesia porque tenemos una relación personal con Dios y sabemos que queremos mantener esa relación. Queremos estar en todo momento en contacto con aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por ti y por mí. Y quiero que sepa que dentro de nuestras iglesias, así como lo hubo en la multitud, estamos en una iglesia mixta. Personas que en realidad están consagradas a Dios, que están dispuestos a darlo todo por Dios. Como hay personas que solo están siguiendo lo que los demás digan. ¿Qué tipo de persona eres tú en esta multitud mixta? ¿Eres de aquellos que le están siguiendo a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O eres de los que ahora también te unes y le dicen crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele? Quiero que comencemos a analizar en nuestros corazones qué tipo de cristianos somos. ¿Hasta qué punto nosotros podemos seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a seguirlo hasta la muerte? ¿O solo queremos seguirlo mientras las cosas estén bien? ¿Qué tipo de discípulo eres, mi querido hermano? Jesús está por venir por su pueblo. La pregunta está, ¿te consideras parte de su pueblo? ¿De su remanente? De que aunque todo le da en la espalda, uno se la dará. Tú te mantendrás firme en Jehová. Interesante ese punto. Llega esta parte, dice, al llegar al lugar donde Jesús iba a ser ejecutado, los condenados que fueron a la cruz con Jesús fueron atados a sus instrumentos de tortura. Mientras los dos ladrones se debatían en manos de los que extendían sobre sus cruces y se quejaban, no, yo no merezco morir, y estaban quejándose, maldiciéndose. Dice la sierva de Dios que Jesús no ofreció ninguna resistencia. Y a diferencia que los ladrones eran amarrados, Jesús estaba siendo lavado. Dice, su madre contempló las escenas con agonizante suspenso. Y únicamente las que pueden ser madres pueden entender cómo se sentía María en este momento. A ver a su hijo amado pasando por semejante tortura. ¿Qué padre, qué madre quiere ver un hijo en esta situación? Preferiríamos nosotros pagarle el precio por nuestros hijos y verlos a ellos pasar por ese camino. Y María estaba contemplando las escenas agonizantes suspendidas. Y María seguía con la esperanza, dice la sierva de Dios, aún aquí, mientras Jesús estaba siendo crucificado, María tenía la esperanza de que le hicieran un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz, esas manos queridas que siempre habían dispensado bendiciones y se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron los martillos y los clavos, y esto atravesaron las tiernas carnes de Jesús para asegurarlo en la cruz. Los discípulos con el corazón quebrantado apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Cristo. Cuando comenzaron a clavar a Jesús, los discípulos no querían que la madre continuara viendo esas escenas tan terribles y dicen que las removieron del lugar. El Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor pelaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuviera su corazón humano. Estaba pisando totalmente solo en la carne, y del pueblo nadie estuvo con él. Sí es cierto que había muchas personas que estuvieron en el camino, pero él me sanó, él no merece morir. Pero cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, no hubo ni una palabra de ánimo, no hubo ni una palabra de aliento.
No hubo alguien que tratara de hacerlo sentir mejor en el momento en el que Jesús más necesitaba a alguien que le dijera una palabra de aliento. Jesús, mis queridos hermanos, estaba allí, se sintió absolutamente solo, pagando un precio el cual tú y yo merecíamos pagar. Su madre fue removida y Jesús estaba allí dándolo todo por ti y por mí. Mientras los soldados golpeaban a Jesús y lo trituraban, ¿qué pedía Jesús al Padre? ¿Se acuerdan de lo que Jesús le pedía al Padre mientras él estaba siendo golpeado, triturado y abusado por estos soldados? ¿Qué gritaba Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué simboliza esa oración que elevó Jesús al Padre? A ustedes, ¿qué simboliza eso? Amor por el prójimo. Por el prójimo. ¿Qué más? ¿Debiera esa oración de Jesús de alguna manera simbolizar algo para nosotros, crear un cambio en nuestra forma de vivir o pensar? Escuchen esto, Jesús está siendo golpeado. Jesús está siendo triturado y abusado. Está siendo crucificado. Y mientras Jesús está siendo triturado, abusado y crucificado, las únicas palabras que él eleva se las eleva al Padre. A más nadie. Se las eleva al Padre y lo único que le grita al Padre es que perdones a estos. Padre, perdónalos por su ignorancia, porque no saben lo que están haciendo, no saben con quién se metieron. Déjenme decirle algo, mis queridos hermanos. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús tuvo que inmediatamente pedirle eso al Padre? A ver, quiero que analicemos, profundicemos un poquito en esto. ¿Por qué Jesús, en vez de decirle a ellos, hermanos, arrepiéntese, que se pide falta, en el momento que está pasando por la peor tortura, Jesús, en vez de hablarle a los que están abusando de él, se eleva la voz directamente al Padre? ¿Por qué al Padre? Because he was interceding for them. Ahí está. Va muy bien, Seth. En ese preciso momento, Jesús demostró lo que estaba haciendo con nosotros, intercediendo, mis queridos hermanos. Intercesión. Y déjenme decirle que el más que estaba sufriendo de todas las escenas que estaba pasando Jesús, si la madre de Jesús estaba sufriendo, imagínense en el Padre. Imagínense en el Padre. ¿Y qué padre puede aguantar una escena como esa que esté sufriendo su hijo sin que intervenga? ¿Qué padre puede aguantar una escena tal sin tratar de intervenir? Y déjenme decirle, cuando ustedes se imaginan, cuando Jesús pega a gritar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, es porque si había alguien que conocía el corazón del Padre, era el Hijo. Hermano Santo. Yo creo, bueno, no sabemos, si le preguntaremos si tenemos el honor de llegar al cielo. Yo creo que posiblemente la razón que él dijo eso, lo dijo el Padre, era porque en ese momento, como tú dices, Padre, como padre uno quiere ir a recatarlo. Y posiblemente, no sé, aunque Dios sabía lo que tenía que pasar, que era, tenía que morir por el pueblo, sabía que tenía que morir por este mundo, pero eso también sujetó a Dios de no venir y hacer algo ahí mismo, porque digo, él no era humano, él es Dios, pero como padre, viendo a su hijo, y como dije, eso es algo que nunca sabremos y solo Dios, pero quizá esa plegaria que Jesús dio ese momento, también animó a los ángeles y a los seres que quizás querían venir y hacer algo por él.
no sabemos, pero yo creo que como padre, si es mi hijo, yo quiero ir a rescatarlo, ir a ayudarlo, y darle fuerza, pero porque sé que también tengo que yo darle fortaleza y honrarlo su acto que está haciendo, sujeto yo mismo como padre para no hacer algo que sé que dañaría el plan de salvación, no sé. Interesante ese punto y muchas gracias, hermano Juan. Déjenme decirle que fue una tarea muy difícil para nosotros los seres humanos y tampoco en la parte humana de Cristo no era fácil entender al punto de que por qué estas personas lo torturaron a semejante agonía. Pero lo interesante de todo esto era que Jesús pudo haber guardado rencor. Jesús pudo decirle, Padre, envía a los ángeles y con un ángel nada más que llegara, todos ellos haber sido destruidos. Pero Jesús decidió aguantar la mano del Padre y aún así interceder por la raza caída. Padre, perdónalos, porque lo que están haciendo no saben lo que hacen. Y el ser humano, déjenme decirle que todavía sigue cometiendo pecados por ignorancia. Por ignorancia. Por querer pretender que lo sabemos todo y seguimos cometiendo los mismos errores, mis queridos hermanos. Y Jesús, las mismas palabras que gritó allí al pie de la cruz siguen resonando a los oídos del Padre hasta el día de hoy. Y por eso todavía tenemos misericordia, mis queridos hermanos. Que Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permíteme trabajar en ellos, permíteme trabajar en el corazón de ellos para que puedan ser tocados y transformados. Aquellos que permitan que yo pueda transformar sus vidas. Y Jesús estaba allí intercediendo por estos abusadores, por estas personas que estaban siendo utilizados por el enemigo. La misma oración intercesora de Jesús sigue clamando por ti y por mí. Por eso es que muchas veces dicen, ¿cómo es posible que nosotros cometemos pecado y no nos ha pasado tanto? La misericordia de Dios, mi querido hermano. Todavía Dios quiere rescatarte. Ahora, analicemos este otro punto. Cómo los líderes de la iglesia y del pueblo, aún teniendo altos cargos religiosos, terminaron maltratando a Jesús en la cruz. Miren lo que hicieron los líderes de la iglesia. Aquí estamos hablando que los soldados lo golpearon físicamente, pero los abusos de Jesús no fueron únicamente físicamente. Ahora les voy a decir cómo fue el abuso, el atropello de aquellos que decimos ser cristianos. Mira lo que dice la sierva de Dios. Después que Jesús fue clavado a la cruz, varios hombres fuertes se levantaron y lo colocaron con gran violencia en un lugar preparado para ese fin, causando al Hijo de Dios la más dolorosa agonía. Y entonces se produjo una escena terrible. Los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia y los escribas se olvidaron de la dignidad de sus sagrados cargos, se olvidaron que eran los dirigentes de la iglesia, se les olvidaron que ellos son los líderes espirituales de la iglesia y mira lo que hicieron. Y se unieron con la turba para burlarse y reírse del agonizante Hijo de Dios, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y otros repetían burlonamente entre ellos, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Los dignatarios del templo, los curtidos soldados, el mal ladrón en la cruz y los viles y crueles que se hallaban entre la multitud, todos se unieron para maltratar a Jesús con sus palabras. Interesante. No solo tuvo un abuso físico, ahora estaba siendo Jesús abusado mentalmente. Jesús sabe lo que es ser pasado being bullied. Jesus was bullied in the cross. Interesante eso. ¿No sabían eso? Jesus Christ was bullied. Fue abusado mentalmente, emocionalmente, puesto en lo más bajo, ridiculizado, mis queridos hermanos. Y peor aún, por aquellos que dicen estar allí para hacerlo
guía espiritual de otras personas. En ese preciso momento se olvidaron del cargo que tenía y solo salió lo que en realidad tenían en sus corazones. Y muchas veces nosotros con el cargo tratamos de ocultar aquello que hay en nuestros corazones. Y a estos líderes se les salió todo lo que siempre estuvieron en sus corazones. ¿Cuál fue la reacción de los ladrones en la cruz? ¿Y qué los llevó a reaccionar así? ¿Cuáles fueron las reacciones de los ladrones en la cruz mientras estaban siendo allí crucificados? ¿Y qué los llevó a reaccionar así? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó con estos ladrones? ¿Cómo ellos reaccionaron siendo ellos crucificados? They were doing the same thing that the people was doing. They were like against the Lord, especially one. But one of them was not his heart. His heart was still soft. So he spoke to the other thief and said, "We are being justly punished, but this man is innocent." Interesante ese punto. Muchas gracias, Sebi. Y es muy cierto. Aún los ladrones de la cruz reaccionaron de la misma manera burlona como lo hicieron los líderes de la iglesia. Dice, los ladrones fueron crucificados con Jesús, sufrieron la misma tortura física que él, pero solo uno de ellos endureció su corazón. El dolor lo desesperó y le infundió rebeldía. Era tanto el sufrimiento que estaba sufriendo en la cruz que eso hizo que se rebelara aún más. Y dice que decidió unirse a la burla de los sacerdotes hacia Jesús diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y debes también a nosotros. Interesante ese punto. Si tú eres el Cristo, mira, usa tu poder, libérate y libéranos a nosotros. Porque en cierto modo, todo el que está siendo crucificado, de alguna manera ha cometido un crimen. Entonces él pensaba que tal vez Jesús también había cometido ¿qué? Un crimen. Y en otras palabras, si hay alguna manera que tú puedes escaparte, hazla y también escápate con nosotros. Y dice, el otro malhechor no era un criminal endurecido. Cuando oyó las palabras de su compañero de fechorías, les reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué fue lo que vio este segundo ladrón que lo conmovió? ¿Qué fue lo que él vio en Jesús? ¿Qué ustedes piensan? Can you repeat the question, Edwin, please? Yes, I want you to tell me, what did the two criminals see in Jesus, the second one, that touched his heart? What do you think it was? What happened? Well, he never murmured. He never complained. They did whatever they did to him, and he didn't say a word. And yet his face was still serene, was still calm, and in his eyes was love, no hate. Interesante ese punto. Dice Sebi que el segundo ladrón vio que Jesús nunca murmuró, nunca se quejó. En su mirada había una mirada de amor. ¿Qué más ustedes piensan que pudo haber tocado el corazón de este ladrón en su pena de muerte allí en la cruz? Y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Vio a su Redentor. Vio a su Redentor. Alabado sea Dios. Y así mismo dice, acto seguido, cuando su corazón sintió la atracción de Cristo, la iluminación celestial invadió su mente. Gracias a Dios que el segundo ladrón hubo una visión que él vio. Y vio en Jesús magullado, encarnecido y colgado de una cruz. Y como dijo Luis, vio a su Redentor,
que ese que estaba muriendo allí en la cruz podía salvarlo. A su única esperanza. Y se dirigió con la humilde fe, de acuerdo a esa impresión que tuvo, esa visión, y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le mostró a él de que Jesús venía en su reino? Jehová. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios, porque ese ladrón sí murió con la esperanza sellado que va a ser resucitado para vivir con Jehová en el paraíso. Alabado sea Dios. Uno de los pocos que pueden saber que muriendo han sido sellados para vida eterna. Nosotros no sabemos, por eso nosotros tenemos que prepararnos. Dice, ¿qué percibieron los ángeles al ver que Jesús estaba extendiendo el perdón para ese ladrón y aquellos que lo crucificaban? ¿Qué fue lo que pudieron percibir los ángeles? Porque decía, ¿cómo es esto que Jesús le está diciendo al Padre que los perdone en vez de decirle al Padre, envíanos a rescatarlo? ¿Cuál fue la percepción que tuvieron los ángeles al ver toda esta escena? Y ahora al ver que hay dos ladrones al lado de Jesús que sí merecen morir, y a uno de ellos Jesús le está otorgando el perdón de todos los pecados, garantizándole la salvación, mi querido hermano. ¿Cuál fue la percepción de los ángeles según la sierva de Dios? ¿Quién se acuerda? Ellos vieron el infinito amor que Dios tiene hacia la raza humana. Alabado sea Dios. Pudieron ahora comenzar a entender el infinito amor de Dios por cada uno de nosotros. Al derramar su vida hasta la muerte, Jehová manifestó un amor por los hombres más fuerte que esta. Muchos de los que fueron testigos de esa escena en el Calvario, dice la sierva de Dios, se afirmaron en la fe en Cristo Jesús. Aquellos que gritaban crucifíquele, y al ver las escenas de la muerte de Jesús, sus corazones al pie de la cruz fueron transformados. Desde ese preciso momento salieron de allí genuinos cristianos, mis queridos hermanos. Cuando Jesús decidió permanecer callado, mis queridos hermanos, el silencio de Jesús estaba tocando los corazones de esas personas que estaban haciendo testigos de ese evento. El silencio de Jesús estaba obrando en el corazón de estas personas. Y cuando Jesús grita, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, manifestando el poder del perdón, el perdón alcanzó el corazón de todas esas personas, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Porque en el poder hay transformación, mis queridos. En el perdón hay transformación. Y esas personas fueron convertidas por el perdón otorgado por Jesús, mis queridos hermanos. ¿Qué pensaban lograr los enemigos de Jesús con su muerte? Dice la sierva de Dios, los enemigos del Señor aguardaron su muerte. Entonces, con impaciente esperanza, creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores del poder divino y la maravilla de sus milagros. Porque ¿cómo es posible que un Dios muera? Eso es imposible. Entonces decían, si nosotros crucificamos a Jesús y hay muchos testigos de que Jesús murió, se debe disipar la idea de que él sea el hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, ya no iban a tener que estar temblando por la influencia de lo que podía hacer Jesús si ellos podían ser testigos de la muerte de él. ¿Qué predijo la Biblia con respecto a lo que harían con las vestimentas de Jesús? ¿Qué decía la Biblia que iban a hacer con las vestimentas de Jesús al pie de la cruz? ¿Qué era? ¿No escucho? ¿Alguien se acuerda? Que iban a echar su suerte sobre ellas. Vamos a hacer un sorteito a ver quién se la lleva. Dice, los indiferentes soldados que extendieron el cuerpo de Jesús en la cruz se repartieron sus ropas y contendieron con una prenda tejida, pero sin costura. Finalmente decidieron el asunto echando suerte. La pluma movida por la inspiración describió
con exactitud estas escenas cientos de años antes que ocurriera. Y eso está en Salmo 22, versículos 16 y 18. Y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, honraron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. La pluma ya inspirada había dicho que hasta la ropa de Jesús iba a ser sorteada. ¿Cuál fue, mis queridos hermanos, la última lección filial que Jesús dio al pie de la cruz? Dice la sierva de Dios que fue la siguiente. Dice, los ojos de Jesús se pasearon sobre la multitud que se había reunido para contemplar su muerte. Y vio a los pies de la cruz a Juan, que sostenía a María, su madre. Sabemos que la habían retirado cuando María estaban clavando a Jesús y ahora traen a María. Su madre no podía estar lejos de su hijo y María quería contemplar a su hijo estando allí en la cruz. Y dice que cuando Jesús comienza a ver la multitud, vio cuán dolida y cuán herida estaba ¿quién? Su mamá. Y entonces Jesús, mirando a Juan, dice, ella había regresado al lugar donde se desarrollaba esa terrible escena, pues era incapaz de permanecer por más tiempo alejada de su hijo. La última lección que el Señor dio se refirió al amor filial, o sea, el amor hacia la familia. Contempló el rostro dolorido de su madre y enseguida miró a Juan y dijo, dirigiéndose a ella, mujer, he ahí tu hijo. Y a continuación dijo al discípulo, he ahí tu madre. Pregunta que les quiero hacer. ¿Piensan ustedes que Juan entendió el mensaje que Jesús le estaba diciendo en ese preciso momento? Sí. Juan comprendió perfectamente las palabras de Jesús y el sagrado cometido que se le había confiado. Déjenme decirles que ahí es cuando yo no tengo la menor duda de cuánto Dios amaba a Juan, porque yo no le dejaría el cuidado de mi mamá a cualquier persona. Se lo dejaría a alguien que yo amo y que puedo saber que lo va a cuidar bien. Inmediatamente alejó a la madre de Cristo de la terrible escena del Calvario. Juan se la llevó. Desde ese preciso momento, cuenta la sierva de Dios, la cuidó como si fuera un hijo solito y la llevó a su propia casa a vivir. Dice, el perfecto ejemplo de un amor filial dado por Cristo resplandece sin haber perdido su fulgor en medio de las penumbras del pasado. Mientras soportaba aguda tortura, no se olvidó Jesús de su madre e hizo todas las provisiones necesarias para asegurar su futuro. Mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado a ti y a mí a cuidar de la familia, a cuidar de nuestros padres, a cuidar de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y muchas veces nosotros solos no podemos hacerlo. Y ahí es donde nosotros como familia de la fe tenemos que ser el soporte del uno por el otro. Ayudarnos a aliviar esas cargas. Ahí es como iglesia, nosotros tenemos que procurarlo. Y tú sabes si el hermano está pasando momentos difíciles por cuidar a un familiar, donde si algún hermano puede decirle en qué te puedo ayudar, para que ese día tú puedas tener un break, tal vez un break mental, un break físico. Y ahí es como nosotros como hermanos en la fe tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestros otros hermanos y tratar de ayudar en lo que podemos en esa carga. Jesús no abandonó a su madre sabiendo por el dolor que iba a continuar sufriendo y le dio a Juan porque supo que Juan iba a hacer un trabajo excelentísimo. Tanto así que la cuidó como si fuera su propia madre.
ese ejemplo de amor filial que el Señor nos muestra en la cruz nos debiera recordar a ti y a mí el sacrificio que tenemos que hacer por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados. Ellos nos cuidaron y ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. Hacer todo lo que podamos en nuestro alcance para que nuestros seres queridos puedan tener el mejor cuidado. Continuamos con el sufrimiento de la cruz. Dice, la misión de la vida terrenal de Cristo estaba ya casi terminada. Jesús tenía la lengua seca y exclamó, sed tengo. Empaparon una esponja con vinagre y hiel y se la ofrecieron para que viviera. Cuando Jesús la probó, la rechazó. Y entonces el Señor de la vida y la gloria, dice la sierva de Dios, comenzó a agonizar como rescate por la especie humana. El sentimiento de pecado que acarrió la ira del Padre sobre el sustituto del hombre contribuyó a que la copa que bebía fuera tan amarga y quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Dice, en su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlo de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía ahora el corazón de Jesús, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de Jesús. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Déjenme decirle que Jesús nunca se había separado del Padre. Y cuando Jesús asumió todo el pecado de la raza humana desde el principio hasta el fin, porque nuestros pecados de hoy en día Jesús también los cargó allí. Y fue tanto el pecado del ser humano que Dios tuvo que quitar el rostro de su Hijo. Y en ese preciso instante que para el mundo no había sucedido nada, Jesús se sintió por primera vez en toda su vida absolutamente solo. Ya no solo tenía que los seres humanos no estaban allí con él, ahora no tenía el amor de su Padre allí presente, no lo podía sentir que estaba cerca. Y dice que eso para Jesús fue lo más doloroso, algo que tú y yo jamás podemos comprender porque Jesús nunca se había separado del Padre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su Padre ocultó su rostro de él. Hablan al hombre diciéndole, por amor a ti, el Hijo de Dios consistió en permitir que esos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los demonios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de sus palabras y caminó por las ondas coronadas de espumas, se hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano. El que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos fue el que se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar tuyo y mío. El portador del pecado soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Todo eso, mis queridos hermanos, Jesús lo hizo por ti y por mí. ¿Cómo hirió Satanás el corazón de Jesús? Dice la sierva de Dios que Satanás hirió el corazón de Jesús con sus fieras tentaciones. El pecado tan aborrecible que estaba a la vista se acumuló sobre él hasta que gimió bajo su peso. Era difícil para Jesús cargar el pecado de toda la humanidad.
Dice, no es maravilla que su humildad temblara en esa horrible hora. Los ángeles fueron testigos asombrados de la desesperada agonía que el Hijo de Dios, mucho mayor que el dolor físico que casi no sentía. Las huestes celestiales se cubrieron el rostro para no ver algo tan terrible. Las escenas eran tan terribles cuando el pecado de Dios, de toda la humanidad, estaba siendo echado sobre Jesús, que ni siquiera los ángeles podían contemplarla. La naturaleza inanimada manifestó simpatía hacia su agonizante e insultado autor. Dice aquí la sierva de Dios, si quieren estar en esto, que me hicieron una pregunta y este es el momento para contestarla. Dice, el sol no quiso contemplar la terrible escena. La plenitud de sus rayos resplandecientes estaban iluminando la tierra a mediodía, cuando de repente pareció, ¡pum!, desaparecer. Espesas tinieblas, como si fueran un sudario, rodearon la cruz y toda la zona circundante. Las tinieblas duraron, dice la sierva de Dios, 3 horas completas. A la hora zona, la terrible oscuridad desapareció para la gente, pero siguió envolviendo al Salvador como si fuera un manto. Aunque para todas las personas alrededor las tinieblas se disiparon, donde estaba Jesús lo estaba rodeando toda esa tiniebla, como si hubiese sido un manto que lo estaba cubriendo. Y dice, los furiosos relámpagos parecían dirigidos contra él mientras yacía colgado de la cruz. Entonces, en ese preciso momento, mis queridos hermanos, dice la sierva de Dios y la Biblia que Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cuanto a esta escena última que acabo de mencionar, hicieron una pregunta esta mañana y quiero abundar, pero siempre me gusta darle la oportunidad al grupo para ver qué piensan. Me dijeron, en este capítulo, cuando dice que hubo una oscuridad y relámpago en la cruz mientras Jesús moría, ¿era la naturaleza reaccionando o era el Padre Dios quien estaba reaccionando? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué respuesta ustedes piensan que estaba sucediendo? ¿It was nature reacting or it was God the Father reacting? Quiero saber su opinión. A ver, díganme sus opiniones. Yo pienso que era el padre. So, aquí tengo a alguien, el padre. Ok, ¿quién más? Pues después de haber leído el capítulo otra vez, entiendo que fue la naturaleza. Y ok, la pregunta fue de nosotros. No, está bien. Sería el padre, porque como estábamos hablando anteriormente, como padre, un padre estaría bien enojado y ver a su hijo en esa condición. Pero ahora leyendo esta sección, entiendo que fue la naturaleza. Ustedes sigan comentando. Ok, ¿qué ustedes piensan? Ya tenemos 2 partes. Quiero saber qué ustedes entienden. ¿Quién es todo esto? Que el cielo se puso oculto, hubo tinieblas, hubo relámpagos, estaba la naturaleza de una manera increíble. Jesús se sintió solo. ¿Esta manifestación era la naturaleza reaccionando o era el Padre? ¿Qué ustedes piensan? Naturaleza. Okay, tenemos naturaleza. ¿Qué más? Porque si el padre hubiese querido intervenir, no interviene solamente con el sol y la oscuridad, él interviene de una manera más poderosa, él lo quita de la cruz si él se hubiese arrepentido de que él estuviera en la cruz. Para mí fue la naturaleza. Okay. ¿Alguien más? What is your opinion? It was the Father reacting or nature reacting to what was happening? A ver, estoy tratando de traducir por eso que hablan inglés. Ahí ustedes son tan tímidos. No les gusta decir su opinión. Bueno, yo les voy a decir, lo que pasa es que acuérdense que cuando ustedes solo leen, estamos solo leyendo un libro, pero si ustedes leen en el libro de Patriarcas y Profetas y
Ay, se me olvidó el otro libro. Yo les voy a dejar saber que quien estaba reaccionando en este preciso momento, si solo se dejan llevar por aquí, van a pensar que fue la naturaleza, pero era el Padre. Era Dios el Padre que no podía soportar ver el sufrimiento de su hijo. Y Dios el Padre oscureció y puso, cuando ustedes vienen a ver, dice la sierva de Dios que después todo se aclaró, pero había una tiniebla que seguía ocultando a Jesús y era el Padre que no podía tolerar más ver a Jesús en agonía y sufrimiento. Cuando leen el otro libro se van a dar cuenta que lo describen así. Era el Padre que no podía tolerar más el dolor de su hijo y por eso en ese preciso momento cuando ya todo se aclaró y la gente decía, pero ¿dónde está Jesús? En esa escena solo había algo de oscuridad, solo en el área donde estaba Jesús y era el Padre. Y ahí, en ese preciso momento, mientras Jesús está en esa tiniebla, en esa oscuridad, se siente solo y Jesús pega a gritarle al Padre. Ahí Jesús no le está hablando al pueblo, porque el pueblo ya sabe que lo había dejado solo. Pero a Jesús le daba igual si ellos querían estar con él o no. El que le interesaba era la compañía del Padre. Y en esa tiniebla Jesús pega a gritar, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, en ese preciso momento, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía que la razón de todo lo que la naturaleza estaba reaccionando era el corazón de Dios que ya no podía tolerar el sufrimiento de su hijo, mi querido amado. El corazón de Dios el Padre, sabiendo por amor a la humanidad, no podía tolerar el sufrimiento de su hijo. ¿Quién puede controlar a la naturaleza? Solo Dios. Solo Dios, mi querido hermano. La naturaleza por sí no actúa por sí, sino Dios es el que está al control de ella. Interesante ese punto. Y vemos ahí a Jesús en las más terrible agonía, el dolor de no poder ver a su Padre. Esa tiniebla opacó el rostro de Jesús para que no pudiera ver al Padre. Y el Padre no poder ver a Jesús. Si hay una tiniebla que puede impedir que el Padre vea a Jesús o Jesús vea al Padre, tuvo que haber sido por el Padre. Porque no hay ninguna densidad en el mundo en la que Dios no pueda ver a través. ¿Me van entendiendo? Únicamente aquella que pueda ser creada por el Padre puede ser la única que puede bloquear algo semejante. Interesante ese punto. Y agradezco por la pregunta, fue bastante buena. Y dije, qué bueno preguntarla porque muchos pueden tener la misma pregunta y es válida. Y esto es lo importante de esto, de que todos podamos a la luz de la palabra ver lo que Dios dice con respecto. Ahora, estamos entrando en una escena sumamente sublime. ¿Cuáles fueron las últimas palabras mencionadas por los labios de Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan cuáles fueron sus palabras? ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Cómo fue? Consumado es. Consumado es. 2 palabras. No mucho, solo fueron 2 palabras. Interesante. Dice, en silencio la gente que estaban allí contempló el final de esa impresionante escena. De nuevo el sol resplandeció, pero la cruz siguió rodeada de tinieblas. De repente la oscuridad se apartó de la cruz y con tonos claros, como de trompeta, que parecían proyectar sus ecos por toda la creación. Y déjeme decirle que esas palabras resonaron por todas partes. Dice, Jesús exclamó, consumado es. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Un halo luminoso circuncidó la cruz, dice la sierva de Dios. Y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del mismo sol. La gente no podía ni contemplarla. Entonces inclinó la cabeza sobre el pecho y murió nuestro Salvador. ¿Qué pasó cuando Jesús murió y los sacerdotes estaban por ser el sacrificio de esa tarde? Cuando Jesús estaba diciendo consumado es y estaba allí por morir,
¿qué sucedió a la misma hora cuando los sacerdotes estaban por hacerle sacrificio de esa tarde? El velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo se rasgó en mitad. ¿Ok? De arriba hacia abajo. Muy bien. ¿Y qué pasó con el cordero que tenían? Left. He said, see you later. Se fue huyendo. Sabemos que the lamb, el cordero, siempre se queda manso, aún en su propia muerte se queda ahí y muere. Pero cuando el velo se rascó, el cordero echó patita. Algo que nunca había sucedido, mis queridos hermanos. Y esta escena es sumamente importante para el pueblo adventista. Una escena que nosotros aplicamos hoy mucho y tiene un significado grandísimo. Y me gustaría que para ustedes, que son el pueblo de Dios, me diga qué tiene qué significado tiene este evento para nosotros hoy. Lo que sucedió en ese templo a esa hora. A ver, ¿qué significa? Cuando el sacerdote estaba por crucificar el cordero, el velo se rascó, la tierra sacudió, el cordero se fue. ¿Qué significa eso? A ver, para nosotros el pueblo adventista. Que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Okay? Alguien dice que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? No más sacrificio de oveja, o sea, pérdida de sangre por sacrificio de animal. Muy bien. And now we can go directly to the Lord. We didn't need it, before they had to have the blood of the animals to forgive their sins. But at that point, it was Jesus' blood that forgives us, and we are saved by his blood. Alabado sea Dios. Así como dice Sebi, estaban mencionando, mis queridos hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras es: consumado es. En tu Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús murió, mis queridos hermanos, lo que simbolizaban esos sacrificios hechos en aquel entonces, simbolizaban la muerte de ¿quién? De Jesús. Lo que algún día iba a ser Jesús, it was finally fulfilled. Fue finalmente, mis queridos hermanos, cumplido. Y el Padre aceptando el sacrificio de su Hijo en el primer sacrificio que se iba a hacer a la misma hora que murió Jesús, el Padre mismo declaró de que ya no era necesario más que sacrificios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el velo que se iba a depositar la sangre del cordero, el Padre mismo del cielo, de forma natural, fue rasgado. El cordero huido. Y desde ese preciso momento, mis queridos hermanos, es la razón por la cual nosotros, la iglesia adventista, no hacemos más sacrificios. Ya el sacrificio de lo que representaba ese cordero fue manifestado con la sangre de Jesucristo, mis queridos hermanos. Ya nosotros no tenemos que ir ante un sacerdote para que pueda él ser el que interceda por nosotros. Ahora nosotros vamos directamente a Jesús, mis queridos hermanos, para que él sea el que interceda ante el Padre por ti y por mí. Porque el Padre aceptó la muerte expiatoria de Jesucristo. Su sangre hoy nos limpia a ti y a mí de todo pecado. Es sumamente importante esa escena porque le da hincapié a nuestra creencia. Porque, mis queridos hermanos, hoy tú y yo no hacemos sacrificios. Por eso es que nosotros no andamos de rodillas ni nada de eso, porque no hay nada que pueda invalidar el sacrificio mayor que hizo Cristo Jesús en la cruz por ti y por mí. Ya no hay necesidad de sacrificio. El sacrificio fue hecho y pagado, mi querido hermano. Ahora, quiero volver a hacer una pregunta. ¿Qué significado tienen las palabras consumado es? Y quiero que también me diga, para ti, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significado tienen las palabras consumado es? What did that mean?
And what did that mean for you today? Those words. Hecho está. Hecho está. Okay. Basically, the sacrifice that he was supposed to do, it was done. He won, and he took back what it was righteously is. Okay. ¿Qué más? ¿A ustedes qué significa la palabra consumado es? ¿Esas palabras tienen algún propósito para ti hoy? Does Creo it mean que- something? Dígame. A mí significa todo fue hecho. Solamente lo que mi parte me toca a mí era aceptar ese sacrificio. Ajá. La muerte, la deuda fue pagada. Ahora solamente tengo que aceptarlo. Él hizo todo, lo hizo todo. No hay nada que hacer más que aceptarlo. ¿Eh? Ellos habían hecho un plan, ese era el plan de la salvación para nosotros, así que era como él decir, ya cumplí con el plan que habíamos trazado, ahora queda, pues como dijo el hermano ahora mismo, que ellos acepten este sacrificio. Interesante, muchas gracias. ¿Alguien más para usted significa consumado es algo? De alguna manera estas dos palabras impactan tu vida de alguna manera hoy. Jesús no depuso su vida, mis queridos hermanos, hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer. Y exclamó su último suspiro, consumado es. Dice la sierva de Dios que los ángeles, cuando escucharon esta palabra, se regocijaron cuando escucharon esas dos palabras, porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo, porque ahora los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia por parte de Jesús, podrían ser llevados finalmente delante de la presencia de Dios. Ese consumado es, mis queridos hermanos, fue el símbolo de la derrota de Satanás. Y ahora Satanás sabía que su reino estaba perdido, absolutamente, mis queridos hermanos, because everything was fulfilled. Todo, mis queridos, todos los requerimientos para que la salvación de Jesús fuera absolutamente dada para todos, todos los requerimientos fueron cumplidos. En Jesús, todos los requerimientos para la salvación tuya y mía fueron hechos, fueron aprobados y aceptados por el Padre, mis queridos hermanos. ¿Qué significan estas palabras hoy, mis queridos hermanos? Que hoy tú y yo tenemos acceso a esa salvación. Tenemos acceso a la esperanza de poder ver a Dios cara a cara nuevamente. Poder vivir con Él por una eternidad. Hoy podemos tener con esas dos palabras dichas por Jesús la certeza de que algún día, de que no va a haber llanto, más dolor, más sufrimiento, puedan ser una realidad en nuestra vida hoy presente, mis queridos hermanos. Dios ha pagado el precio, mis queridos hermanos. Un precio alto requerido para que hoy tú pudieras vivir. La pregunta es, ¿para quién has decidido vivir? Cuando la gente te mira, cuando la gente te ven hablar, te escuchan hablar, te ven vestir, te ven comer, te ven actuar, ¿a quién ellos ven a través de tus acciones? ¿Aquel que pagó el alto precio o aquel que quiso destruirlo en la cruz? Nuestras acciones representan a aquel a quien nosotros servimos. Y es sumamente importante todo lo que nosotros hagamos pueda honrar a aquel que lo dio todo por ti y por mí. Me quedan 11 minutos y los voy a aprovechar, mis queridos hermanos. El tiempo se está volando y está bueno, pero tenemos que entrar en una área en lo que fue la sepultura de Jesús. Y hubieron muchos detalles en la sepultura. Y como el tiempo está corriendo, me gustaría que ustedes me digan, cuando Jesús una vez muerto,
me cuenten qué sucedió con el cuerpo. Lo hicieron un foto en la tierra, pusieron allí a Jesús, o se robaron el cuerpo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué, según este capítulo, qué fue lo que sucedió en todo el proyecto para que Jesús tuviera una sepultura? A ver, ¿quién me cuenta? Once again, I'm sorry, Edwin. I didn't get them. That's a little crazy over here. I didn't get the question. No, the question is, what you can tell me about when Jesus, after Jesus Christ died, how did they to bury him? What was the process of everything involved to bury Jesus? Well, John, the disciple, didn't know what to do. He wanted to have the body, but he didn't know how to get it. And then two of the Pharisees step in, Joseph of Arimathea and Nicodemus, and they went to get the body. Actually, Joseph did, and the other guy, Nicodemus, I think, brought the spices for him. And Joseph had a tomb that nobody had been in it, and he was more than happy to let the Lord put the Lord in there. Bien, Sebi ha dicho, Juan quería darle, como nosotros decimos aquí en nuestra Santa Sepultura, ¿sabe? Que el cuerpo de Jesús tuviera una sepultura digna, pero no tenía los medios y los recursos, en especial para convencer a los gobernantes de que le dieran el cuerpo a Jesús. Ellos no querían que el cuerpo de Jesús fuera deteriorado. Entonces dicen que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que hicieron frente a ese tipo de emergencia, hicieron todos los contactos y pidieron el cuerpo de Jesús, al cual se les accedió. José fue el que ofreció el lugar de sepultura de Jesús, que él tenía uno donde no había nadie enterrado, y él estaba dispuesto a entregar el cuerpo de Jesús para que fuera enterrado allí. Ahora, hubo unos ciertos puntos más en la sepultura, porque aún Jesús, estando muerto, todavía creaba controversia. Los líderes religiosos todavía no estaban contentos de que Jesús ya estaba muerto. Ahora a ellos les preocupaban un detalle más. ¿Cuál era la preocupación que tenían los líderes de la iglesia y qué hicieron con respecto a esa preocupación? A ver, ¿quién nos cuenta? Yo pensaba que primero que se iban a robar el cuerpo y después iba a resucitar. Pero también se acordaron que él en su enseñanza decía que en 3 días iba a resucitar. Solo le pusieron los guardias al frente del stone, de la piedra, a donde él estaba enterrado. Muy bien ese punto. Habían ciertas preocupaciones porque now they still feel guilty, todavía se sentían culpables. Y ahora ellos tenían miedo de que alguien se robara el cuerpo de Jesús y resucitara y fuera Jesús a atormentarlos a ellos. Y lo otro era que Jesús mismo le había dicho a ellos que en 3 días iba a, ¿qué? Como dice Josie, a resucitar. Y ahora ellos van delante de los líderes y piden a los líderes que les permitan tener, ¿qué cosa? Guardias. ¿Guardias en dónde? En una tumba, mis queridos hermanos, Dios santo. Poner guardia de seguridad a velar a un muerto es lo más absurdo que se puede escuchar hoy en día, porque el muerto, ¿qué va a hacer? Absolutamente nada. Pero ellos tenían que tomar todas las bases para asegurar de que Jesús había muerto y de que Jesús no iba a resucitar. En el plan de ellos estaba hacer todos los requerimientos dentro del poder humano para mantener a Jesús en la tumba. Eso era lo que ellos estaban tratando de hacer. Y el líder, viene el dirigente, le da muchos soldados y ahora los soldados están al pie de la tumba de Jesús, dando guardia para evitar 2 cosas. Número 1, que el cuerpo de Jesús no sea robado. Número 1, la misión de ellos era impedir que el cuerpo de Jesús fuera robado durante esos 3 días. Y número 2, que si a Jesús le daba con resucitar, esa piedra no se moviera. Tenían demasiados soldados para mantener a Jesús ¿en dónde? En la tumba, supuestamente. Y este capítulo
termina con el siguiente párrafo que quiero leerle a ustedes. Mira lo que dice la sierva de Dios. Y así como termina este capítulo, me deja como en suspenso para la próxima semana. Pero mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, los judíos comprendieron la ventaja de tener esa guardia junto a la tumba de Jesús. Se sentían seguros. Logramos todo lo que Jesús dijo, echarlo para el piso. Tenemos ahora la guardia protegiendo ese cuerpo. Dice, pusieron un sello en la piedra que cerraban el sepulcro. Con ese sello garantizaban que nadie abrió la tumba. Ese sello, de la única manera que podía ser removido era rompiéndolo. Y no todo el mundo tenía el sello para poder falsificarlo. Ahora ellos estaban seguros. Y dice, de manera que nadie pudiera moverla sin que se supiera que esa piedra fue removida. Y tomaron los líderes de la iglesia todas las precauciones necesarias para que los discípulos de Jesús no pudieran llevar a cabo ningún engaño con respecto al cuerpo. Ya ellos estaban poniendo desconfianza de que tal vez iban a venir los discípulos a robarse el cuerpo. Y entonces la sierva de Dios termina con la siguiente reflexión. Ella dice, pero todos los planes y preocupaciones que ellos tenían sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. Alabado sea Dios. No importa lo que el ser humano quiera hacer para hacer ver a Dios que es un Dios falso, Dios utiliza lo que el ser humano hace para hacer que el milagro sea mucho mejor, mucho más grande, mucho más amplio. Y de ese milagro es el que vamos a hablar la semana que viene con el capítulo número 30, que habla de la resurrección de Cristo Jesús. Un tema que nos llena de esperanza, mis queridos hermanos, a ti y a mí. En los 3 minutos que me quedan, quisiera saber si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta con lo que hemos discutido, algo que quieran compartir. Este tiempo se los quiero ceder a ustedes. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, algo que no hablé, que quisiera que habláramos, o algo que quieras comentar, alguna pregunta? Este es su tiempo. Entonces, pienso entonces que entendieron todo el tema muy bien. Estoy muy contento. Entonces vamos a tener una palabra de oración para que podamos culminar este tema. Creo que es la primera vez que termino a tiempo. Alabado Dios por eso también. Eso. Pero estoy muy contento y le doy gracias a cada uno de ustedes por apoyar esta programación, porque siento que de alguna manera este tipo de temas nos acercan más a Dios. Y en Dios, mis queridos hermanos, está nuestra salvación. Oremos. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Wow, Padre. Cuando meditamos en el precio que se tuvo que pagar, fue un precio muy alto. Yo personalmente les quiero pedir nuevamente disculpas, porque parte de ese sufrimiento en la cruz fueron mis pecados. Cuánto me hubiese gustado ni siquiera haber transgredido tu ley, para que tú no tuvieras que sufrir. Pero gracias te doy porque ese dolor y ese sufrimiento hoy me dan esperanza para que yo pueda ser salvo en mi familia. Ayúdanos a entender ese pago, ese dolor que tú tuviste que pasar. Ayúdanos cada día a meditar en ese sufrimiento y que ese dolor que tú pagaste nos ayude a impedir continuar pecando. Ayúdanos a aferrarnos más a tu esperanza, Padre, a prepararnos para tu venida, para que nosotros seamos parte de ese redil que tú vienes a salvar. Quiero, Padre, ponerte a cada oyente que está en este preciso momento conectado, para que tú mires sus corazones, mires sus necesidades, mires sus aflicciones y puedas suplirlas conforme a tu divina y santa voluntad. Gracias te doy porque nos amas y sé que sabes lo que necesitamos. Provéelo conforme a tu divina y santa voluntad. Permite, Padre, que este mensaje pueda ser predicado a otros, que estas palabras puedan llegar a otros
y que otros anhelen aceptarte como su Salvador. Todavía hay tiempo, queda poco, pero todavía hay tiempo para que otros puedan sanarse, como aquel que estuvo al lado tuyo en la cruz y tu mensaje de perdón y esperanza lo alcanzó. Ayúdanos a nosotros a no vivir en rencor, a perdonar a nuestros enemigos como tú lo hiciste, Padre. Ayúdanos a cuidar a nuestros familiares, ayudar a esos hermanos que necesitan que ayuden a sus familiares. Sé tu Padre el que provea las necesidades de esta tu iglesia. Te quiero pedir por estos países que están siendo en el Caribe afectados por las tormentas, por los terremotos. Sé tú con esos familiares, Padre. Provéele a las familias afectadas lo que necesiten. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Los espero ver a todos la próxima semana por el mismo canal. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.